Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la medicina del dolor. Vos que estás del otro lado, quizás tenés un dolor lumbar crónico o incluso postquirúrgico y no le encontrás la vuelta. Bueno, quizás a partir de esta entrevista saques algún dato que te motive a realizar una nueva consulta para mejorar tu calidad de vida. Así que ya te presento a mi invitada, ella es la doctora Natalia Ayala, médica neurocirujana. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? Hola Leo, bien, todo bien, un placer estar acá. Muchas gracias por venir. Gracias Acércate a un vos. poquito al mic. Muy bien. Y ya te hago la primera pregunta. Dijimos que nos vamos a meter en el mundo de la medicina del dolor. Bueno, ¿qué se entiende por medicina del dolor y cómo se la relaciona con la medicina regenerativa? Bien. Bueno, la medicina del dolor es una rama dentro de la medicina que se dedica al estudio, al diagnóstico y al tratamiento del dolor, ya sea un dolor agudo o un dolor crónico. Y lo que es la medicina regenerativa es una herramienta dentro de la medicina que lo que hace es, como el nombre lo dice, regenerativa, regenerar los tejidos que están lesionados a través de terapias biológicas, como puede ser el plasma rico en plaquetas, que se usa un montón, Bien. es muy conocido, Sí. y las células madre mesenquimales, que por ahí no es tan conocido, pero que también empieza a ser una herramienta más dentro de lo que es los tratamientos. Entonces, justamente, lo que hace la medicina regenerativa es ofrecer a la medicina del dolor una herramienta para tratar la causa del dolor, ir a regenerar el tejido dañado que está causando el dolor. Entonces tratás el problema de raíz, no es solo tratar el síntoma, paliar el dolor, sino Claro. ir a la raíz del problema. Bien, muy interesante. Y me quiero meter más que nada en el dolor lumbar, porque quien no tuvo una hernia de disco es una de las consultas quizás más frecuentes. Literal. Entonces, hernia de disco, ¿no? A grandes rasgos, porque cada caso es particular. ¿Cuándo requiere cirugía y cuándo no? Bien, el dolor lumbar es uno de los dolores, como vos decís, Leo, de los Bueno. más frecuentes que hay en la consulta médica. Y es muy importante estudiar de dónde viene ese dolor lumbar. No es lo mismo un dolor lumbar porque hay una hernia, un dolor lumbar por la parte muscular, el dolor lumbar porque es una faceta. O sea, hay que estudiar bien el diagnóstico para después pensar en el tratamiento. Cuando uno ya tiene una hernia de disco, significa que el disco, que está entre vértebra y vértebra, se rompió del todo. Entonces se salió parte de ese material hacia afuera. ¿Qué pasa? Hay veces que esa hernia es quirúrgica y es bueno que nosotros, como yo como especialista en neurocirugía, pueda hacer el diagnóstico y decir, esto va para un lado quirúrgico o esto puedo usarlo para tratar el dolor y para regenerar el tejido. Cuando ya hay una hernia, esa hernia tiene riesgo de lo que es comprimir las raíces nerviosas, los nervios. Y en esos casos, cuando hay una compresión de un nervio o cuando el canal está muy chiquito para que pase la médula, eso ya es quirúrgico porque corremos riesgo de que ese nervio no funcione de la manera correcta a futuro. Entonces ahí ya va de cajón a quirófano. Pero hay un montón de patologías en las cuales antes de llegar a una hernia se puede tratar el dolor y se puede regenerar ese disco para que para 10 años después no estar con una hernia y con una artrodesis, que es tornillos en la columna, modo Robocop, digamos. Muy bien, muy buen ejemplo. Doc, a ver, no quiero ser técnico, pero por ejemplo, un especialista, vos ves una resonancia, una imagen, ¿es suficiente para tomar una decisión si vas a operar o no, por ejemplo? Bien, la realidad es que uno tiene que ver pacientes. Ujú. El dolor no te lo describe una imagen. Claro. O sea, que eso es lo primero y que es una de las cosas más importantes. Uno ve pacientes, la imagen es algo complementario, se llaman estudios complementarios. Sí. Entonces hay que ver el paciente, hay que ver los síntomas que tiene y después qué estudios complementarios te sirve para ver qué tratamiento hacer y si hay que operar o no. Obviamente cuando un paciente ya viene con toda la clínica y vos ves una imagen que es muy de libro para operar, sí te sirve para tomar una conducta y decir, mira, hasta acá podemos llegar. Y uno de los estudios complementarios que se usa mucho para ver cuándo una hernia es quirúrgica es lo que se llama un electromiograma, que lo que hace es estudiar cómo están funcionando los nervios, si hay una compresión o no de ese nervio. Entonces, sumás exámenes complementarios más la historia clínica del paciente y vos decís, bueno, este paciente lamentablemente tengo que hacer una cirugía y no hay tutía, no le puedo hacer tratamiento del dolor, tratamiento regenerativo, tengo que ir a quirófano. Bien, a ver, en la famosa L5S1, que es una que le pasa a la mayoría, un paciente, por ejemplo, fue y le hicieron el famoso bloqueo. Vos si querés explicarlo brevemente qué es, pero es una palabra que se escucha mucho, ¿no? El que tuvo esa alusión. Sí. Eso
¿te soluciona el problema para siempre o es pan para hoy, hambre para mañana? Es exactamente, esa es la frase, Leo. O sea, el bloqueo, lo que se llama un bloqueo, vos lo que haces es aliviar el dolor, tratar con corticoides y con anestésicos. ¿Para qué? Para aliviar el dolor. Entonces, uno hace un bloqueo, que es un procedimiento mínimamente invasivo, en un quirófano o en un tomógrafo, con una agujita se mete lo más cerca posible del nervio o del espacio epidural, cuestiones anatómicas, Sí. y lo que hace es mejorar el dolor, bajar la inflamación. El tema es que obviamente un bloqueo, como el nombre lo dice, es un bloqueo químico, en este caso por el corticoide, baja el dolor, pero no es que soluciona el problema, trata la causa o da algo a largo plazo. El corticoide se reabsorbe y a los 3 meses es muy probable que el dolor vuelva. Cuando el dolor no vuelve, cuando se hacen las cosas bien, es decir, se complementa el bloqueo con un tratamiento de rehabilitación, con un tratamiento de alimentación, cuando hay cambio de hábitos sostenibles en el tiempo para que el dolor no vuelva. Pero solo el bloqueo es pan para hoy, hambre para mañana. Excelente respuesta, porque ahí me das pie para la próxima pregunta. Bloqueo. El paciente físicamente, para reforzar esa parte, no sé si la palabra es reforzar, pero si hace las cosas bien sería hacer determinada actividad física, determinada recuperación, a eso, ¿no? ¿Te referís? Totalmente. Nosotros, tanto en un tratamiento regenerativo como en un bloqueo, todos siempre los protocolos que hacemos incluyen la parte de rehabilitación o lo que es fortalecimiento, que es muy importante. Porque como lo mismo que es en la rodilla, pero por ahí es más visualmente atractivo para las personas, cuando uno tiene un problema en la rodilla, lo primero que hace es fortalecer el cuádriceps para no sobrecargar la rodilla. Bueno, lo mismo pasa con la columna. Uno tiene que fortalecer todo lo que es el core y todo lo que es los músculos paravertebrales para que no se sobrecargue el esqueleto, las vértebras. Entonces, de esa manera es súper importante la rehabilitación que complemente todos los tratamientos que hacemos. En nuestro caso, yo me enfoco mucho más en lo que es regenerativo, porque es a largo plazo. O sea, yo estoy dando una solución del problema y alivio del dolor y decir, bueno, hoy estamos parados acá, pero el día de mañana no quiero que esto vuelva a pasar. Claro. Excelente. Doc, ¿y en qué casos estaríamos hablando de una patología degenerativa? Bien, la realidad es que la mayoría del dolor crónico viene por patologías degenerativas. Obviamente esa patología degenerativa a veces puede estar desencadenada por un traumatismo, por un accidente, o por una sobrecarga o algo, pero que aceleró esa degeneración. Entonces, ¿qué significa que degenere? Por ejemplo, llevado al ejemplo de la columna, Sí. por ahí el disco ese empezaron a morir sus células, cuando se muere una célula empieza a largar mediadores inflamatorios y sustancias catabólicas, y entonces empieza a degenerar no solo el disco, sino las vértebras, además se ponen artrósicas, y como eso empieza a degenerar, se sobrecarga otra estructura y se empieza también a hipertrofiar. Entonces, muchos de los casos que nosotros vemos empiezan así, como con un puntapié y una degeneración, y por eso es que nosotros dijimos, bueno, acá hay que regenerar ese tejido, esas células que están degenerando, esas células que están muriendo, para tratar el problema de raíz. Bien, y a grandes rasgos, Doc, Sí. ¿qué herramientas utilizan ustedes justamente para regenerar? Como te comentaba, Sí. son productos biológicos. Biológicos. Sí, lo que hacemos es tratamientos con células madre mesenquimales, que son células vivas, que lo que hacemos es colocarlas en el disco puntualmente mínimamente invasivo, o colocarlas en una faceta, o colocarlas epidural, para que ellas empiecen a regenerar el tejido que no estaba funcionando bien. Además son antiinflamatorias, inmunomoduladoras, proangioquénicas, un montón de palabras, pero todas cosas muy positivas para lo que es combatir la degeneración a largo plazo. Bien. ¿Cómo impacta lo emocional en el dolor? ¿Qué papel tiene? ¿Qué porcentaje le pondría? No sé. Sí, es clave. Lo emocional es clave porque en la definición del dolor hoy en día, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. O sea, ya te habla, en la misma definición del dolor, es una experiencia, o sea, es subjetivo, es de cada paciente. Y cuando el dolor tiene una parte sensorial discriminativa, que le da la intensidad, la frecuencia, cuál es el estímulo y demás, pero todo eso se procesa en el cerebro, en centros cerebrales superiores que va como dándole la cualidad, generando ansiedad, miedo, angustia, y todo eso es como que se le imprime al dolor. Y de hecho hace que se perciba peor. Por ejemplo,
Yo en esta altura del partido, o sea, en diciembre es el peor momento de pacientes. Todos empeoran el dolor porque están estresados, porque están con ansiedad y eso hace que se perciba más el dolor. Por ejemplo, vos, cualquier dolor que hayas tenido, pensá que cuando te estresas o estás mal o hay algo que te pasa, lo percibís más. Y eso es normal, es así. O sea, las emociones dispara influyen. la ansiedad, claro, por ejemplo. Dos cosas, o sea, el dolor te dispara la ansiedad y la ansiedad empeora el dolor. Se retroalimentan así. Se retroalimentan. Por eso es tan importante en los tratamientos, y nosotros lo hacemos, de dolor, lo que es interdisciplinario. Nosotros tenemos un coach para tratar el dolor, porque es re importante cómo gestionás esas emociones que imprimís en el dolor y las emociones cómo repercuten en tu percepción del dolor. Y estábamos hablando de lo emocional, la ansiedad y esas cosas, ¿no? Que me decías, en diciembre se potencia todo. Sí, la verdad es que sí. Mis pacientes realmente empeoran el dolor o se reagudizan cuando llega un momento o una situación de estrés. Obviamente siempre cuando pasa algo personal, también cuando hay algo que les está influyendo, tuvieron un problema, me dicen, la verdad es que me empeora el dolor cervical o me siento peor de tal cosa. O sea, realmente repercute mucho. Bien, Doc, y vos ahí me hablabas de un trabajo que hacen ustedes interdisciplinario, donde tenés un coach, ¿qué otros especialistas intervienen en esto? Porque es múltiple, ¿no? Totalmente. La verdad es que los mejores resultados nosotros tenemos trabajando en equipo, o sea, un equipo interdisciplinario, como decimos, la parte de emociones y gestión en el coach, en la parte de rehabilitación regenerativa, nuestra kinesióloga, y también nuestra nutricionista, que se basa mucho en lo que es alimentación antiinflamatoria, porque la inflamación y el dolor no van de la mano, digamos. Bien. Así que es clave entre ellos. Y después en especialistas médicos, traumatólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, todos mirando según su especialidad una misma patología. La verdad es que es buenísimo cómo construimos. Es otro resultado. Tremendo. Y ahí te preguntaba, antiguamente uno tenía una sesión, decía, tomá, anda 10 sesiones de kinesio y te ponía un aparatito y nada más. Eso cambió y hay mucho más físico y evolucionó un montón, ¿no? Por suerte, evolucionó un montón y es un tratamiento más personalizado de todos. O sea, nuestra kinesióloga, por lo menos, hace tratamientos al paciente, terapia manual, le da los ejercicios que tiene que hacer para rehabilitar y fortalecer, que es clave, eso a largo plazo. Y como vos decís, sí puede usar determinados, se maneja con el MEP o con algunos otros elementos, pero lo principal es el 1 a 1 que hace con el paciente. Bien. ¿Qué le puede ocurrir a un paciente que tiene un dolor crónico y por su cuenta todos los días toma, por ejemplo, un antiinflamatorio, un IBU, después, no sé, tiene como su farmacia personal, pero no consulta, no trata el dolor? ¿Qué le puede pasar clínicamente a largo plazo o a corto plazo? ¿Qué pasa con eso? La realidad es que hay un montón de efectos adversos que se dejan de lado, que no se saben o no se toman en cuenta, que están asociados al uso de antiinflamatorios, y más al uso de antiinflamatorios de manera crónica, ¿no? Como son el ibuprofeno, el diclofenac, etcétera. Que obviamente está buenísimo como una medida de rescate para tratar un dolor agudo, un dolor puntual, pero no está bueno el uso crónico. Efectos adversos muchísimos, desde una gastritis a una cefalea por el abuso de ibuprofeno. Viene la persona y me dice, no sé por qué me duele la cabeza de tanto tiempo. Bueno, contame qué medicación tomás. No, un ibuprofeno, ¿cuánto? Y 4 o 5 veces por semana. ¿Hace cuánto? Hace 6 meses. Bueno. O sea, puede ser una de las causas de la cefalea y nunca se dio cuenta. Entonces hay un montón de efectos adversos de los antiinflamatorios. Y por eso lo que nosotros proponemos es eso, dejar de parchear el síntoma, el dolor, con antiinflamatorios, por ejemplo. O sea, eso es tapar el síntoma. Es decir, te saco el dolor, chao, pum. Pero el dolor significa algo, está mostrando algo, está apuntándonos a dónde está el problema. Bueno, vayamos a tratar eso de raíz. Y una de las cosas importantes es, ¿por qué no usamos antiinflamatorios, pero no para tratar los mediadores inflamatorios que están en la sangre, sino tratar la inflamación desde la célula, o sea, antes de que salgan a la sangre? Y ahí es cuando nos apoyamos muchos en la suplementación antiinflamatoria. Por ejemplo, omega 3. Es un potente antiinflamatorio, es natural, y lo que estás haciendo es corrigiendo a la célula de raíz. En cambio, cuando vos pones un antiinflamatorio comercial, lo que estás haciendo es tratar los mediadores inflamatorios que esa célula ya largó a la sangre. No sé si se entiende. Está excelente el tema que tocaste. Estamos hablando de suplementos,
O sea, el omega 3, por ejemplo, el pescado tiene omega 3. El pescado Vos tiene omega 3. Estás hablando del suplemento directamente, porque lo que Sí. pasa, hoy hay una oferta, estamos en una era tipo de suplemento y en la farmacia hay un montón de cosas. Hay que tener Vos decís mucho claro, pero te digo, cuidado. que si tenés que recomendar, igualmente, que hacer la consulta con tu médico, pero omega 3 sería uno antiinflamatorio y ¿cuál más otro En tendrías? mis protocolos de dolor, el Sí. omega 3 es imprescindible. De hecho, se habla y hay estudios de altas dosis de omega 3, por ejemplo, 4, 5 a 7 gramos como un potente antiinflamatorio en dolor agudo. En vez de tomarte un ibuprofeno, tomar... ¿A ese nivel? Sí, a Es ese tremendo. nivel. Es buenísimo. Pero además, lo que a mí me ayuda es eso, como te digo, el largo plazo. Obviamente, si es una persona que consume un montón de pescado de buena calidad, Otro tema. que es muy importante, porque podés consumir 4 veces, 5 veces pescado por semana, que es de mala calidad, y te estás intoxicando con mercurio. Entonces, ¿qué es mejor? Sí, O sea, sí. por Ahí viene eso- el debate, ¿no? Por eso Sí. está también la suplementación de buena calidad, que tiene las regulaciones y las normas y los sellos necesarios que te dicen, mira, este omega 3 no está contaminado con mercurio, es Claro. bueno y es apto para tomar. Entonces uno Claro. ya se queda tranquilo de que Está está respaldado consumiendo. por estudios científicos también, Obviamente, ¿no? Porque obviamente. entras a la farmacia 2x1, todo y Hay que tener no es todo lo no, mismo. No, y hay que ver que tengan los sellos Muy bien. que tiene que tener cada suplemento, porque si no, no los podés comprar. Bien, ¿y tenés alguno más para así suplemento, el nombre nomás para antiinflamatorio, aparte del omega 3? Por ejemplo, algo que se usa mucho y que todo el mundo conoce es la curcumina. La curcumina Es también. un potente Bien. antiinflamatorio, se usaba mucho en los tés, en las comidas. Obviamente tenés que estar tomando té de acá a 6 meses, pero yo lo hago en suplementos que tienen las dosis que yo necesito para bajar la inflamación. Entonces, los suplementos nosotros los usamos vía oral, por ejemplo, el omega 3, por ejemplo, la curcumina, pero también usamos de manera endovenosa suplementos. Entonces ya le das la dosis que necesita en un suero endovenoso. Entonces la persona viene con un dolor crónico, una cervicalgia, un dolor de cervical. Y te digo, mira, te voy a hacer este tratamiento localizado en el cuello, además te voy a dar estos suplementos vía oral y además te voy a dar estos suplementos endovenosos para que ya rápidamente lleguemos a los niveles necesarios. Pero son suplementos, no es que te doy un corticoide, no te doy medicación, te doy cosas naturales, curcumina endovenosa, te puedo dar MSM, que es un derivado del azufre, que el azufre se usaba muchísimo para tratar el dolor. En viejas épocas la gente se ponía hasta azufre en las piernas. Bueno, sí. Lo mismo, pero esas son cosas naturales que tienen evidencia para tratar el dolor. Entonces son herramientas que tenemos que usar y tratar de dejar tantos fármacos con tantos efectos adversos, que yo viví esa era tradicional. Tradicional. Y Qué buena palabra. Me cansé de ver efectos adversos, me cansé de ver pacientes con dolor crónico que no mejoraban y que no apuntaba yo al cambio de estilo de vida, al hábito. Bien. Para los que recién se enganchan, estamos hablando de medicina del dolor con la doctora Natalia Ayala. Una charla muy interesante. Doc, si me tenés que decir los principales 2 o 3 mitos del dolor crónico, ¿tenés algunos? Uno que por ahí dijiste hoy, que es el tema del examen complementario de la imagen. Un mito es viste, cuando te dicen, bueno, pero la imagen está bien. Sí. Si la imagen está bien, no significa que vos no tengas dolor, no desacredita tu dolor, tu imagen normal. Entonces uno de los mitos es ese, justamente pensar que si no hay nada en la imagen no tiene dolor el paciente. Bien. Y otro de los mitos por ahí es decir, si se alivió el dolor, te curaste. No, el alivio del dolor es lo primero. Después hay que curar eso que estaba generando el dolor. Entonces, obviamente, si estás un poco mejor del dolor, mis pacientes se sienten mejor y se van a jugar al golf o se van a hacer cosas que no están indicadas. Y les digo, no, vamos de a poquito, esta es la primera instancia, ahora hay que regenerar el tejido que causó el dolor. Y lleva un tiempo, lleva un proceso. Así que, bueno, eso, el alivio no es curarse. Bien. Y después, en la recuperación, todos pueden hacer todo. Estamos hablando de dolores lumbares, ¿no? Se recupera. Y viste, por ahí te mandan, hace natación, hace esto. ¿Todos pueden hacer todos los deportes? O sea, o por ahí estás empeorando, no sé, uno que hace boxeo recreativo, otro por ahí no es tan así, ¿no? El cambio de paradigma de la medicina es la personalización. Personalización, tal cual. O sea, basta con las cosas de que todos, o Anda generalizar natación o anda esto, indicaciones. claro. O sea, hay que ver al paciente, hay que ver a qué está acostumbrado a hacer, Sí. qué puede hacer, qué cargas puede hacer y qué le hace bien a ese paciente particular. O sea, la recomendación general, por suerte, ya prescribió. Bien. De la manera más sencilla, ¿qué es la inflamación crónica de bajo grado? ¿Cómo me la explicarías? A ver, para que entendamos todo.
Y un paciente que tiene inflamación crónica de bajo grado, lo que se ve en sangre es que tiene marcadores inflamatorios. Nosotros los médicos por ahí vamos a entender que yo te diga tiene una PCR, que es una proteína C reactiva alta, que tiene un perfil de inflamación celular elevado, que en el oligoscan medio inflamación, que tiene la ferritina, bueno, determinados marcadores que nosotros como médicos vemos que significan que hay inflamación. Pero es una inflamación crónica y silenciosa porque todavía no dio síntomas por ahí el paciente, pero lentamente está generando degeneración en todos los tejidos. De manera silenciosa es como que está ahí atacando. Esa es la inflamación crónica silenciosa. Y es que es una causa de degeneración celular y los tejidos están formados por células, los órganos están formados por células. Entonces hay que tratar el problema, hay que tratar la inflamación, porque si no a largo plazo se manifiesta en un montón de enfermedades como disfunción endotelial, problemas cardiovasculares, o sea, un montón de patologías secundarias a la inflamación crónica. Bien, pero eso sale, por ejemplo, en un análisis de sangre, ¿está en la práctica clínica habitual? Que vos vas así y te dice, a ver si tenés, y te ponen, ¿cómo se mide? Lamentablemente no. No es algo que está en el habitual, pero sí es de buena práctica pedir estudios específicos para estudiarlo, y más cuando es un paciente con un montón de comorbilidades que tenés que ir a buscar la raíz del problema. Obviamente hay hábitos, obviamente es alimentación, un montón de cosas particulares, pero bueno, hay algo que uno puede tratar y es esto, la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la glicación, es como la base de la degeneración, todos estos procesos que te conté. Bien, te hago la última. Sí. Sos neurocirujana y dijiste, ¿por qué te fuiste a la medicina del dolor? Explícanos eso. Bien. La realidad es que neurocirugía tiene una de las ramas, que, obviamente neurocirugía es operar, es muy directo, pero tiene una de las ramas que a mí siempre me gustó, que es la parte funcional, que no es un poco más rama de la fisiología. Yo fui docente de fisiología siempre, de neurofisiología, entonces me atrajo mucho esa rama de la fisiología. Y una de las cosas que se hace es el dolor, como también enfermedades como el Parkinson y demás, que tienen una parte intervencionista o invasiva. Entonces la parte intervencionista del dolor fue lo que me atrajo y por qué me fui a esa rama. El dolor está trasladado por nervios, o sea, transportado por nervios y se percibe en el cerebro. Entonces por eso neurocirugía tiene esta rama que bueno, a mí me llamó mucho la atención y no era tanto mecánico, sino era pensar dónde estaba el problema y darle una mejoría al paciente de calidad de vida a largo plazo. Doctora Natalia Ayala, un placer que hayas pasado por Noticias de Salud, has explicado todo de manera clarísima. Bueno, Leo, muchísimas gracias a vos. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más Noticias de Salud. Ya volvemos. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo. Nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos, esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
San Isidro Municipio. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Seguimos con mucho más noticias de salud y ahora se viene un programa especial de pediatría, así que va a ser muy interesante, quédate y te voy presentando a mis invitados. Bueno, por un lado tengo acá a mi derecha al doctor Pablo Moreno, él es médico pediatra, director de docencia e investigación de la Secretaría de Salud Pública de San Isidro, es expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría en el periodo 2021-2023. Allá en la punta tengo a la doctora Natalia Reynoso, ella es médica pediatra, deportóloga, directora del Centro de Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil El Nido de San Isidro, hacen un gran trabajo en este centro. Y a mi izquierda tengo a la doctora Cecilia Celigra, ella es médica pediatra del Sanatorio Trinidad Palermo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a la nueva casa, ¿eh? Un gusto volver a verte. Bueno, igualmente, Doc. Ya me quiero meter en la primera pregunta y vamos a empezar hablando de los desafíos actuales de la pediatría. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué cambios hubo en la consulta pediátrica en los últimos años y cuáles son las preocupaciones más frecuentes de la familia justamente después de la pandemia? La pandemia nos atravesó a todos y también atravesó a la medicina y a la pediatría sobre todo. Hubo un gran cambio en el tipo de consulta, digamos, después del aislamiento hubo un notable aumento de patologías que a lo mejor antes no veíamos, sobre todo las relacionadas con la salud mental, ¿sí? Y también con los trastornos del desarrollo. Y esto se ve afectado no solo en el área ambulatoria, en los consultorios, sino también en las zonas de internación. Como consecuencia durante la pandemia se postergaron controles de salud, se postergó la detección de enfermedades, sobre todo las relacionadas con problemas del desarrollo infantil, y hoy esto es un motivo muy común de consulta. Se perdieron esquemas de vacunación, la verdad que hay un gran trabajo, digamos, para tratar de completarlos, pero todavía nuestras tasas no están a los niveles prepandemia, y esto genera, digamos, la reaparición de enfermedades que antes no teníamos o que estaban erradicadas. Y todo esto para el pediatra es un motivo de estrés. Además, el aislamiento condicionó un aumento del uso de pantallas y esto trajo otras consecuencias como cambios en las dinámicas familiares y el aumento de la obesidad, digamos. O sea, hay una confluencia y un cambio en la conducta que obligó a los pediatras a rearmarnos, a trabajar interdisciplinariamente, digamos, y a tener que formarnos y capacitarnos para poder, digamos, atender a nuestros pacientes. Bien, Doc, para los padres que están del otro lado escuchándonos y tomen conciencia, ¿cuál es la importancia de hacer el control, no sé si es anual, pediátrico o cada cuándo? Los controles pediátricos dependen de la edad, depende de la edad. Pero digamos, esto es muy importante y hay que hacerlo no solo ante la presencia de un síntoma o de una enfermedad aguda. Los controles son programados y todas las instituciones científicas de salud, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, hacen un gran hincapié en que las familias concurran a los controles programados. ¿Por qué? Porque el pediatra en esos controles no solo va a poder revisar el calendario de vacunación, va a poder ver cómo es el desarrollo, digamos, motor de ese niño, cómo es el desarrollo, digamos, de su parte social. Además, va a poder transmitirle y conversar con la familia pautas de crianza, pautas para el desarrollo, pautas para la escuela, va a poder ver los aspectos sociales. El pediatra es, yo siempre digo, es el gran médico de la familia. O sea, los pediatras somos diferentes a las otras especialidades médicas y es porque en realidad uno atraviesa la vida de una familia, digamos, ¿no? Acompaña el crecimiento de un niño y cómo esa familia se va modificando. Excelente explicación. Y ahora voy a girar a mi izquierda para preguntarle a Cecilia, bueno, ¿cada cuánto tiempo son, ¿no, estos controles? Bueno, nosotros sugerimos en realidad que el control primero sea antes de que el niño nazca, en la consulta prenatal. Recomendamos hacer esa consulta prenatal cuando están embarazados porque recabamos datos que pueden ser importantes para después y también empezamos a conocer esa familia, a saber cómo llegó ese hijo en este momento, si tardaron mucho, todo eso. Entonces, recomendamos una consulta prenatal y después, en general, el primer año los controles son mensuales,
porque, como decía Pablo, hay que ver carnet de vacunas, hay que ver maduración, hay que ver alimentación, hay un montón de hitos que suceden en el primer año de vida que son súper importantes. Y después se van espaciando un poco. Entre los 2 y los 5 años, más o menos controles trimestrales o incluso cuatrimestrales, y a partir de los 5 años con un control anual de salud, traer al chico cuando está sano, es re importante para nosotros los pediatras y para la familia, tener un espacio no solo cuando el chico está enfermo que visite al pediatra, sino vengo y hoy hablamos de sueño, de alimentación, de desarrollo, de un montón de otras cosas, de cómo te va en el colegio, de un montón de otras cosas. Bien. Esa es un poco la recomendación. Ahí dijiste algo muy importante que es alimentación. ¿Qué sería o qué entendemos por alimentación saludable en un chico justamente? Bueno, los pediatras tenemos un gran beneficio porque somos quienes acompañamos al inicio de la alimentación en un ser humano, o sea, es súper importante. Tanto la alimentación inicial con el pecho como la alimentación complementaria. Y la verdad es que somos quienes damos pautas, quienes hacemos seguimiento, quienes damos recomendaciones de cómo iniciar esa alimentación, ofrecer distintas texturas, ofrecer distinta variedad de alimentos en colores, en distintas formas, es súper importante. Y hay un montón de trabajo para hacer, porque, bueno, una alimentación saludable es aquella que tiene todos los alimentos, ¿sí? Antes estaba diseñada la alimentación como una pirámide. Eso ha cambiado. ¿Cambió? Ya no es así. Ahora es como un plato. Uno, digamos, ve el plato, que el plato es más o menos los alimentos que tiene que consumir un chico en el día y en el mismo, digamos, en cada comida. Entonces, la mitad de los alimentos tienen que ser frutas o verduras, la mitad de ese plato. Y después, la otra mitad del plato está repartida entre proteínas, que pueden estar dadas por distintas carnes o por huevo, lácteos, aceites y los hidratos de carbono. Que los hidratos de carbono están medio demonizados últimamente, pero son súper importantes. Son importantes que sean hidratos de carbono buenos, no que sean refinados, sino que sean hidratos de carbono, legumbres o, digamos, integrales, pero es importante el hidrato de carbono para la alimentación de un chico. Excelente. Dijiste carnes, la cocción también es importante, ¿no? La cocción súper importante, sí. Ahí hay un tema. Bueno, y ahí se escucha hablar de dietas restrictivas. ¿Qué es esto? A ver, para ponerle... Bueno, un poco de introducción de esto de no hidratos o quizás hay algunos alimentos medio demonizados últimamente, ¿sí? Y en realidad los alimentos, los chicos están en etapa de crecimiento y de desarrollo y necesitan de toda la variedad de alimentos, ¿sí? Así que las dietas restrictivas no las recomendamos nosotros, salvo que sea por una indicación médica, una intolerancia, alguna alergia o alguna cosa en particular, que en ese caso nos acompañamos con nutricionistas o con gastroenterólogos, digamos, hacemos una mirada integral para ofrecer una dieta restrictiva en un chico, pero suplementar si es necesario o bueno, hacer lo que... Bien, y ahí me das el pie, voy a girar hacia mi derecha para preguntarle a la doctora Natalia justamente cómo acompañar a los padres en esta selección de alimentos. Bueno, es un desafío. Hoy, de la pandemia a la actualidad, cambió mucho el patrón alimentario de las familias, se perdió un poco el comensalismo, esto de comer en familia, por los horarios, por el home office, por la disponibilidad del adulto constantemente a estar conectado. Nosotros tenemos que, como decía Ceci, alentar a que los niños incorporen una variedad de nutrientes necesarios para la etapa del desarrollo que están. No olvidarnos que en pediatría también hablamos de adolescentes. El adolescente también tiene trastornos de la conducta alimentaria que pueden estar enmascarados en una selectividad alimentaria o en una dieta restrictiva, como decía Ceci. Entonces es muy importante hacer un recuento, concientizar a la familia de qué alimentos se están incorporando y desde ese lugar hacer las recomendaciones y las sugerencias. A veces hay que ajustar horarios, sugerir menos uso de pantallas, el comer en familia, en sentarse en la mesa a comer en familia todos juntos, muy bueno. Las rutinas.
los horarios de sueño que están bastante modificados post pandemia, tanto en niños pequeños como en adolescentes, y ni hablar en los adultos. Eso es fundamental como hábitos de higiene, ¿no? Para la alimentación, y volver a los hábitos saludables, a las comidas hechas en casa. Bien. No quiere decir que uno en un apuro no pueda resolver, comprar una empanada, por decir algo banal, pero lo cotidiano tiene que ser saludable. Hay muchas maneras, uno a veces piensa que lo saludable es caro y que no es accesible para la mayoría de la población. Hay como un pensamiento de que lo saludable tiene condición social, y no es así. Se pueden adaptar comidas saludables a todos los entornos y a todos los medios sociales, de acuerdo al acceso que tengan. Se les pueden enseñar a preparar comidas saludables con legumbres, con harinas, adicionar algún ingrediente que aporte un nutriente más a ese alimento que pueden adquirir las familias. Bien, qué interesante todo. Para los que recién se enganchan, estamos acá con una gran mesa de pediatría, y la verdad que es para abordar este programa y porque estamos dejando un tip tras otro. Y ahí te quería preguntar, esto de los ultraprocesados, no meterme en el debate si los sellos sirvieron o no, ¿viste? Más allá de eso, ¿qué tan nocivos son para la salud y cómo reducirlo, ¿no? ¿Qué es un alimento ultraprocesado? Vamos a empezar por ahí. Bueno, es interesante la pregunta, y la primera diferencia es que no son alimentos, son productos. Muy bien. Entonces ya cuando hacemos esa diferencia de que no se trata de alimentos, tenemos el concepto de que no nos están alimentando. O sea, podemos comerlos, podemos tener en alguna oportunidad, pero no los contemos como alimentos. Son productos de la industria que tienen una pequeña porción de alimentos sin procesar, pero que después tienen un montón de proceso industrializado, rico en grasa, en sal, en azúcar, ¿sí? Y que realmente no alimenta. Nosotros trabajamos un montón en el consultorio y en el día a día con esto. La verdad es que la principal recomendación para reducirlos es que no estén en casa, por ejemplo. Compro un paquete de galletitas porque por si viene... No lo compres. Si en alguna oportunidad hay, ahí vas y lo compras. Vayan a la verdulería, vayan a la carnicería, compren eso con los chicos, ¿sí? Vayan a mirar las distintas frutas, las distintas verduras, que elijan ellos. Y otra cosa fundamental es poder programar. O sea, que no nos agarre la vorágine de la rutina, entonces, de pasada compré algo porque era lo más fácil. Programemos, planifiquemos. Hay opciones saludables. Nosotros proponemos para que lleven al colegio pedacitos de queso, frutas, tomatitos cherry, bastones de zanahoria, distintos alimentos que los chicos pueden comer fácilmente en una vianda y no recurrir al alfajor, a la galletita o al producto que si uno se pone a leer los ingredientes, nosotros ayudamos a leer los ingredientes a los papás, y en general el primer ingrediente es el que más contiene, y si uno se pone a fijar en los cereales de caja o en las galletitas o en la leche chocolatada, el azúcar es lo primero, azúcar. Y después, Doc, cuando uno va al súper y ve los sellos, esos famosos octogonales que dice exceso, como que no digo que no funcionó, pero tiene algunos beneficios, o sea, porque es algo muy gráfico para poder ver. Entonces uno a los chicos les puede decir, mira, tiene octágonos, tiene el sellito negro, esto acordate que no es saludable. Claro. A los chicos y a los padres también. Sí, ¿no? También, sí. Pero también ayudó en eso. Pero también caímos en quizás un pedazo de queso tiene los mismos sellos que un snack, ¿viste? Y entonces el que no sabe mucho o el que no quiere ahondar dice, si tiene la misma cantidad de sellos, agarro el snack. No, agarra el queso. Muy bueno lo que decís. En eso es interesante. Pero también dentro de eso de los sellos, una de las cosas que se planteó fue sacar los dibujitos en los productos que antes venían, los yogures o los cereales. Ya no se pueden poner dibujitos si tienen sellos. Bien. No tienen que tener sellos. Bien. Si no, es un producto de marketing que... Clarísimo. Ahí le voy a preguntar a la doctora Natalia,
¿cuál es la importancia del desayuno en los niños y niñas? Bueno, el desayuno es la comida principal para los niños y para los adultos, ¿no es cierto? Es la primera comida del día, sobre todo en nuestra cultura, en cuanto al horario, y tiene un rol fundamental en la nutrición, en el desarrollo cognitivo. Los chicos necesitan ir al colegio o al jardín habiendo desayunado, ni hablar de los adolescentes. Eso permite que se puedan concentrar, que puedan aprender. Ninguna panza con hambre puede estar concentrada en aprender, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Que son más vulnerables a distraerse. El adolescente por ahí hace el esfuerzo, está medio dormido. Tiene que ver con las rutinas también. Me levanto, desayuno, me lavo los dientes, voy al colegio o a trabajar en el adulto. Tiene que ver con incorporar alimentos saludables, como decía Ceci, no ultraprocesados, sino alimentos hechos en casa, preverlo el día anterior, qué voy a desayunar mañana y no salir corriendo con un cafecito o una leche en un vasito camino al colegio. El poder sentarme, tomarme el tiempo para desayunar, hace que los chicos tomen conciencia también de su hambre o no, de su saciedad, y no que estén comiendo distraídos y no puedan racionalizar lo que están haciendo, ¿no es cierto? Para la familia también la ordena. No hay mejor orden que tener un hijo para las comidas, ¿no es cierto? Uno por ahí antes de tener hijos come a cualquier hora, medio qué sé yo, y cuando tenés chicos que van al colegio te ordena. Entonces obliga de alguna manera a ordenar, y como dice también Ceci, cuando uno va al supermercado a planificar, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que desayunar mañana? Tengo que comprar leche, yogur, si tengo un hijo celíaco, el alimento sin TAC, si tengo un bebé que tiene intolerancia a la proteína de leche de vaca, qué tipo de alimento necesito, y dentro de eso también planificar el presupuesto y no caer en lo apurado, claro, que termina siendo un gasto extra también, ¿no? Bien. Se suma a la mesa ahora la doctora Karina Verónica Tesaire. Ella es médica pediatra, neonatóloga, especialista en desarrollo infantil, responsable del consultorio de seguimiento de recién nacidos pretérmino del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro. Ahora la vamos a incluir a la charla y nos vamos a meter en un tema muy interesante que tiene que ver con juego y tiempo libre. Y la pregunta es para Natalia y para Karina: ¿por qué es tan importante el juego libre? Bueno, para entender un poco el juego libre tenemos que aclarar que el juego inicia desde el momento del nacimiento del bebé, ¿no es cierto? En la mirada del adulto se construye el pensamiento, en la voz. Cuando una mamá, un papá, un cuidador le habla a su bebé, le sonríe, le muestra juguetes, tendemos a hablar en voz aguda a los bebés, porque los bebés prestan más atención a la voz aguda. Entonces eso hace que el bebé empiece a prestar atención, a mirar, a sonreírle al cuidador, a interactuar, y se genera una comunicación que en la medida que va creciendo el niño se va transformando en juego. Al principio los bebés y los nenes hasta alrededor de los 2 años necesitan del otro y del adulto para poder jugar. Lo buscan, solitos lloran o buscan atención o gritan, algunos que son un poco más piolas en buscar la demanda del adulto, y pegan unos alaridos buscando esta atención. Y la consulta frecuente es: no me deja, no me puedo ni mover de al lado que grita, que llora, me siento al lado, le muestro un sonajero y sonríe. Eso es el inicio del juego. Después, en la medida que va adquiriendo las habilidades motoras de agarrar un sonajero, agarrar una pelota, de que la pelota se le escape, de ir a perseguirla, se empieza a transformar esto en lo lúdico, ¿no? En el juego. El juego a través de los siglos se fue transformando. En el siglo XX y el siglo XXI empieza a perderse un poco la noción del juego y a transformarse por ahí en el deporte o en la actividad física, y es donde nace todo lo del juego libre y la importancia de los pediatras y de los médicos y de las maestras en el juego libre, ¿no? Cari. Bien, me voy a la izquierda también. ¿Y cómo buscar un poco, ¿no?, ese equilibrio entre la actividad y el tiempo libre? Para completar lo que dijo Nati, me gustaría agregar que el juego libre es algo espontáneo, que el inicio parte del niño, el pensamiento de cómo iniciarlo parte del niño y finaliza según el niño quiere. Es algo bastante descontracturado, y es algo que no implica observar los objetivos de ese juego, sino el proceso en sí. Entonces es importante para los papás no sobrecargar a los niños con actividades durante toda la semana. Vemos en nuestros pacientes que hoy lunes que tienen danza, después van a fútbol al otro día, más el colegio. Los chicos tienen que tener tiempo libre, porque es donde
crean, ¿sí? Donde su imaginación empieza a crecer. Hay una característica importante que estaría bueno que si nos escuchan muchos papás la tomen, tener en casa 3 canastos, un canasto donde ponemos cartones viejos, maderas que sobran, pedazos de tela, otro canasto con los tesoros. Vieron que todos nuestros hijos recogen piedritas, papelitos y los guardan. Bueno, un canastito con tesoros y un canasto más pequeño con herramientas, para que en el momento que los chicos estén disponibles, se les puedan ofrecer estos elementos y puedan crear aviones, puedan crear trenes, y así eso estimula mucho el simbolismo también. El simbolismo nos va a dar el lenguaje. O sea, es como una cadena en donde se van desarrollando y madurando todos los hitos. Aparte, el juego libre estimula lo social, ¿sí? La autorregulación, la relación con los otros, el poder frenarme y ver qué piensa el otro compañerito. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es en un jardincito los niños quieren jugar a la casita, ¿no? El rincón y 2 quieren ser bebés y otro la mamá. Y la señora les dice, bueno, uno tiene que ser perro, el otro tiene que ser bebé y el otro tiene que ser la mamá. Entonces, estos niños con una autorregulación adecuada, con el manejo de sus emociones y sus impulsos, lo que hacen es, bueno, en vez de jugar capaz a la mamá y al bebé y al perro, jugamos yo soy la doctora y ustedes son 2 bebés, porque quieren ser bebés. Entonces ese cambio, ¿no? De no fijarse a la regla y poder cambiar, eso también lo permite el juego. Y además siempre se necesita en el juego un otro, como dijo Nati al principio, los papás, incluso intraútero también juegan. Cuando vemos las ecografías que patean los bebés o se meten el dedo en la boca, están jugando los fetos, ¿sí? Qué lindo. Entonces el juego es parte del desarrollo, muy importante, y siempre acompañado por un adulto al principio, después el adulto ya se tiene que correr y dejarlo y no bloquearlo, dejarlo que jueguen solos. Nosotros cuando éramos chicos salíamos a la calle, jugábamos. Entiendo que las épocas han cambiado, pero los papás tienen que dejarlos un poco a los chicos y dejar que naturalmente y libremente creen sus propios juegos, porque eso va a hacer que sean unos adultos creativos, con imaginación y regulados. Bien, y ahí me das el pie para la próxima pregunta. Vivimos en una sociedad pantalla prácticamente, donde todo pasa por la pantalla de los padres, nosotros los chicos. ¿Cómo hago cuál sería el tiempo adecuado que un niño debería estar frente a una pantalla? Lo ideal sería por ahí evitarlo, pero sabemos que es difícil quizás. Claro, ¿Cómo se maneja eso? Que cuando empezó la tecnología digital y los nativos digitales hubo muchas controversias y muchos cambios de opiniones en el mundo. Bueno, hoy en día, la Sociedad Argentina de Pediatría establece menos de 2 años, 0 pantalla. 0. Nosotros los pediatras recomendamos 0 pantalla el mayor tiempo que se pueda en el transcurso de la primera infancia, seguro, que es hasta los 8 años. Pero bueno, también tenemos que adherirnos a lo que está estudiado y dicen 0 pantalla en menores de 2 años. A partir de los 2, 30 minutos, se aconseja capaz la pantalla una peli para compartir con los papás. No una pantalla a través de aplicaciones donde instantáneamente voy cambiando con el dedo, voy cambiando y lo que no me gusta voy cambiando. Entonces eso trae un montón de desventajas, que no sé si Nati querés... Sí, ahí justamente quería incluirte, Nati, en esta pregunta. Por ejemplo, puede pasar, nene está llorando, le doy el celu, por ejemplo, pero ¿cuáles son las consecuencias científicamente comprobadas de eso? Bueno, está comprobado científicamente que las pantallas, sobre todo los celulares, no estamos hablando de una tele y una peli, ¿no? Por ejemplo, y las redes sociales que se usan actualmente con el paso rápido de una imagen a otra y de un sonido distinto a otro, liberan neurotransmisores del placer inmediato. Y eso genera una adicción de querer cada vez más. Y cuando se corta eso repentinamente, la frustración es muy grande y los chicos no la pueden manejar. Muchos adultos tampoco, pero los chicos tampoco, menos. Y genera retraso en el lenguaje, porque para poder hablar necesitamos la mirada y la palabra del otro, no de un dibujo que le habla en un idioma neutro a un nadie, sino una mirada con un tono y una voz y una palabra con tono, con mirada, con gesto. Al no existir eso se generan trastornos y retrasos globales del desarrollo, sobre todo en el área del lenguaje y de las emociones. En las diferentes edades, no solamente en los chicos chiquitos. Hoy por hoy uno habla de pantalla y se imagina en el bebé o en un nene de 2 años. Me pasa en el consultorio, nos pasará
a Ceci también, a los que atendemos chicos más grandes, los adolescentes no saben expresar las emociones, todo es un emoji. Todo es un corazoncito, un dibujito con una lagrimita, un dedito o los otros que no me acuerdo cómo se llaman, que tienen movimiento. Sí. Todos mandan, no existe la palabra. El otro día una nena de 15 años estaba sorprendida porque el novio le dijo que quería hablar. Me dice, no me escribió por WhatsApp, me quiso hablar y estaba horrorizada. Estamos en una situación que es realmente alarmante. En cuanto a la comunicación, a la palabra, es fácil decir algo a través de un teléfono, es más difícil decirlo a la cara, uno a uno. Los ojos, tal cual. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los chicos? Hay una frase que me impactó mucho que han dicho en el Congreso de Pediatría este año, que es que los niños son nativos vinculares, no nativos tecnológicos, ¿no? Y me parece que es muy representativa de la actualidad, y no olvidarnos de eso. Yo, Leo, te quería agregar que a lo mejor hay una situación que los pediatras cuando vemos, un poco nos horrorizamos, que son situaciones de comidas, almuerzos, donde los padres, a lo mejor en un restaurante, le ponen al niño pequeño, muy pequeño de 2 años, le dan el celular para ellos comer tranquilos. Pero ellos también están y muchas veces vos ves que no es una comida de una familia, no es una salida de familia, sino son 3 o 4 personas, cada uno en su celular, en su mundo, digamos que en realidad comparten una mesa como podría ser, digamos, no comparten el hábito de ir familiar, de ir a comer juntos, de los lazos. Creo y esto es un horror, digamos, esto es algo, digamos, que es una realidad. Y a lo mejor si nos escuchan padres decirles, por favor, no lo hagan, o sea, compartan el almuerzo con sus hijos, que esto sea un momento de unión, hablen, dialoguen, porque esto favorece el crecimiento de los chicos. Claro. Es muy triste, yo digo, es muy Black Mirror, es una serie que está todo... A mí me gustaría hacer un aporte a lo que dijo Pablo, que por ejemplo los padres se escudan detrás de que, bueno, este programa le enseña los colores. Bueno, en los niños menores de 3 años, mediante estudios, se vio que los chicos pueden comprender lo que ven en la tele, pero no pueden transferir a la vida real. O sea, pueden ver los colores o cómo ir al baño o cómo dejar los pañales, pero no lo pueden transferir a la vida real, o sea, no sirve. Lo que sí pueden transferir a la vida real es el aprendizaje cara a cara con sus papás. Bien. Por ejemplo, UNICEF ha escrito un artículo hace unos años atrás en donde dice que el acceso a las pantallas en los menores de 1 año, que lo hemos visto también, genera una disminución en la creación del hábito de reconocer la cara y la emocionalidad del otro. ¿Qué significa esto? Que si una mamá está enojada y un niño está sometido a la pantalla constantemente, bebé menor de 12 meses, ese chico no puede decodificar esa emoción en la madre. Entonces hay como un bloqueo y un corte entre lo que es lo preverbal, lo gestual, lo no lingüístico, pero que se ve a través de los gestos. Bien. Y también se ha visto en niños síntomas de desconexión, no autismo, pero semejante al autismo. Similar. Sí. Tremendo. Sí. Karina, ¿y hay algunos tips comprobados útiles que sirvan para regular? Me imagino que cada casa es un mundo, pero ¿hay algo así como para dejar? Para los adolescentes, estamos hablando de la apertura de una red social. Siempre lo sugerimos después de los 13, nosotros después de los 16, pero lo que dice la bibliografía es que es después de los 13 años. Sí, hablar con ese adolescente y ponernos de acuerdo. ¿Qué red vas a abrir? ¿Con quién te vas a conectar? Y generarle confianza a este adolescente y no estar espiando después como padre a ver qué hicieron. Entonces generarle la confianza. A los papás que tienen niños más pequeños les sugerimos tratar de no darle el celular. No se va a quedar atrás con respecto al manejo. A veces dicen no porque no sabe usar el celular, está terminando la primaria y nunca tuvo un celular. Que como se aprende en forma intuitiva el uso de las pantallas, lo va a aprender. O sea, cuanto más retrase ese inicio, lo va a favorecer un montón a ese niño. Después, nosotros como padres dar el ejemplo, ¿no? Que no estemos todo el tiempo conectados cuando el chico nos está hablando, cuando está haciendo una tarea, que compartamos situaciones familiares, evitar el uso de pantallas por lo menos 1 hora antes de ir a dormir por el tema del contacto con las pantallas azules, con la luz azul, que lo que genera es una alteración en el ritmo circadiano. Por eso estos chicos no duermen y después se fracasan en la escuela, porque el ritmo circadiano, que es el de sueño-vigilia, se destruye. Y además, durante el sueño se reparan muchas conexiones neuronales, o sea, si no duerme bien no va a reparar y no va a poder cristalizar
aprendizajes que ha tenido durante el día. Es sumamente importante. Y además, evitar la multitarea. ¿Qué significa eso? Los adolescentes están con el celular, con las apps que suenan, que el WhatsApp, que el Instagram, ¿no? Las aplicaciones, y está haciendo la tarea de la escuela. Entonces tiene el celu ahí y hace la tarea en la escuela. ¿Qué pasa? Tiene una sobrecarga cognitiva, tiene todo el peso de la cognición puesta en todas las cosas que está viendo en el celular, que está abriendo, más el trabajo en la escuela. Entonces, evitar el celular dentro de la habitación o donde esté el escritorio, donde esté haciendo las tareas el adolescente o el niño, porque esto hace que toda la cognición la pueda volcar en la tarea escolar. Y después, en su momento, acceder a la tecnología, ¿sí? Y también a la noche no dejar los celulares en la habitación, sino dejarlos todos, incluso el de los padres, fuera de la habitación. Recomendamos que compren despertadores esos analógicos para despertarse, y dejar los celulares fuera de las habitaciones. O sea, ¿para que no se tienten a agarrarlos? Para que no estén en el ambiente donde están. Bien. Entonces eso va a ser, con el tiempo, vamos a ir creando una rutina. Un hábito, ¿sí? También, ¿no? Para hacer eso. Obviamente, como dijo Nati y como dijo Pablo, en los momentos de unión familiar, porque nos vemos y podemos conversar, tratar de evitar las pantallas y evitar la tele también, ¿no es cierto? Es nuestro momento de encuentro, saber cómo están nuestros hijos, qué les pasó en el día, si se frustraron, si estuvieron contentos. Y me parece que son momentos, no todo el tiempo se encuentran la familia. Entonces los momentos de las rutinas, de la cena, más de la cena, porque habitualmente vuelven de trabajar, esos momentos hay que guardarlos y cuidarlos. Clarísimo. Cecilia, ¿qué sería lo ideal para acompañar justamente a los niños, ¿no? En las redes sociales, a los adolescentes? Bueno, un poco Cari estuvo charlando ya. La verdad es que lo primero es el ejemplo. No olvidemos que somos ejemplo de nuestros hijos. Ejemplo malo, ejemplo bueno, ejemplo a corto, a mediano o a largo plazo, pero somos ejemplo. Entonces, cuando vienen al consultorio a decirnos, le compro un celular o incorporo redes, bueno, ¿qué haces vos con tu celular? ¿Lo usás todo el tiempo? Siempre es importante marcar que si les vamos a pedir a nuestros hijos que hagan algo, intentar nosotros hacer lo mismo. Hay reglas y está bueno también establecer reglas propias de la familia y establecerlas antes de dar el dispositivo, como para que estén claras y después nada más tener que recordarlas, ¿sí? Nosotros recomendamos, ya sea en tiempo de pantalla, en qué aplicaciones vamos a bajar, cómo las vamos a usar, enseñarles la configuración que vamos a poner, la privacidad, todas esas cosas. Yo cuando hablo con adolescentes me gusta decirles que si van a publicar una foto o un comentario, pensar si eso lo harían en el patio del colegio. Porque es una forma de decirles, bueno, mirá que esto lo va a ver todo el mundo. Entonces, si vos lo podés poner en redes, lo podés hacer en el patio del colegio. Y un poco eso ayuda a, por lo menos, pensar antes de publicar, ¿sí? Y después, otra cosa importante es recomendarles que tengan como amigos gente que conozcan en la vida real, ¿no? Como, no, porque es amigo de amigo. Bueno, pero ¿lo conoces en la vida real? Bueno, entonces incluílo, ¿sí? Eso está bueno. Y después un poco hablarles de lo que son los estándares de belleza y todo, que en las redes es todo precioso y en la vida real no es así. Entonces, bajarles un poco la vida real. Y bueno, respecto a tiempo y eso ya fue hablando un poco Cari, y me parece súper interesante lo que mencionó. Y bueno, eso, bien, muy claro. Bueno, muy completo todo el tema de pantallas, y para salir de las pantallas, que mejor también que el deporte. Por eso voy a aprovechar para preguntarle a Natalia, bueno, ¿qué tipo de actividades en deporte se recomiendan a los niños y los beneficios, por supuesto, ¿no?, que esto trae? Bueno, vamos a aclarar un poquito la diferencia, ¿no? Los niños pequeños lo que hacen es actividad física, que es movimiento, que no es deporte. El deporte es un juego con reglas y con movimientos con un fin determinado del cuerpo, ¿no? Que implica un entrenamiento. Los chicos chiquitos
necesitan el juego libre, tiempo libre. Lo que se recomienda es aproximadamente 180 minutos semanales de juego libre. Esto implica aproximadamente media hora, 45 minutos de plaza diarios, promedio, contando que hay días de lluvia, días de más frío y demás, ¿no es cierto? Y el juego, pero que de plaza. Sí, no de play, de plaza. No de play, no de esports, que ahora les voy a contar un poquito, pero de plaza, que implique trepar, subirse a la hamaca, al tobogán. Llama la atención que las plazas ahora no tienen esos juegos, ¿no? Tienen juegos más limitados. Algunos tienen una especie de, como de castillos que entran y se tiran de un tobogán, pero se perdió los aros donde los chicos trepaban. Esos juegos los sacaron los areneros, entonces para que los chicos no se golpeen, no se caigan, no se fracturen, que estamos de acuerdo que nadie quiere que se lastime un niño en una plaza, pero se han sacado juegos. Después de los 5 años, donde empiezan a conocer un poquito y a respetar un poco las reglas, ¿no? Porque a los 3 años, si juega la pelota, van todos para un mismo lado, todos para el otro, no hay equipos, porque no comprenden. A partir de los 5 años se recomiendan aproximadamente 1 hora por día, todos los días, de una actividad física moderada. Esto tanto en los primeros 3 años como a partir de los 5 y aproximadamente hasta los 12 años favorece el desarrollo motor, el sistema osteoesquelético, la coordinación visual, la coordinación auditiva. No es solamente la creatividad que implica el juego, ¿no? Porque jugar a la mancha tiene que ver con una competencia, con correr, con frustrarme, como decíamos antes, sino también con coordinar esto. Yo para jugar a la mancha y poder tocarte, tengo que correr, alcanzarte, calcular la distancia en la que te voy a tocar sin tirarte o sin llegar y que no pueda hacer marcha. Y estamos recomendando los juegos más viejos también, ¿no? Como actividad física, la rayuela, el gallito ciego, que también tienen que ver con esto, con esta coordinación visual, auditiva, del espacio, del entorno. Ya en los adolescentes se inicia a partir de los 10 años la etapa predeportiva, que es la selección deportiva, en los chicos que empiezan alguna actividad física más reglada, que empiezan en la escuelita de fútbol y demás, uno empieza a ver quién tiene condición, quién no, siempre respetando el gusto del niño, ¿no? Y no de los padres, porque muchas veces los chicos hacen la actividad que el padre hubiera querido hacer o que el padre quiere que haga por una cuestión de futuro y no la que el niño desea. Tiene que ser a gusto y con el disfrute del niño. Una vez que, si esto sucede, empieza la selección precompetitiva, que es decir, bueno, este chico tiene condiciones para tal deporte, tanto físicas como en habilidad, porque si quieres ser arquero y vas a medir 1,20 m es como un poco más difícil. Ajá. Yo soy muy pro de no frustrarlo, que la vida misma lo frustre, digamos, y no decirle que no en edades tempranas, que lo practique igual hasta que llegue el momento donde naturalmente va a quedar afuera de ese ejercicio. Y ya a partir de la adolescencia la recomendación es por lo menos 3-4 veces por semana. Se recomienda la fuerza y la carga, antes no se aconsejaba, ahora se sabe que sí, pero no tiene que superar el peso del propio cuerpo, hablando de un niño con un peso acorde, ¿no? Estamos sacando las patologías, tanto los trastornos de conducta alimentaria, que puede ser anorexia, bulimia, obesidad o sobrepeso. En un niño con un peso adecuado puede soportar en carga el mismo peso del propio cuerpo. Perfecto. Y damos vuelta a la página, nos metemos ahora ya en la parte del sueño, ¿no? El descanso. ¿Cuántas horas son las que debería descansar un niño? Bueno, varía con la edad. Sí. Siempre pediatría es muy abarcativo, claro, ¿no? Los bebés chiquititos duermen alrededor de 18-20 horas por día. La fantasía de los padres es que van a dormir 18 horas seguidas. Y eso es lo que nunca sucede. Sí. Por supuesto que el bebé chiquitito necesita alimentarse frecuentemente, necesita mantener el alerta del adulto para el cuidado, es una cuestión de supervivencia. Si el que me cuida no me mira, puedo morir. Entonces, constantemente está demandando la alimentación y a través de los reflejos que el adulto lo cuide. Después, en la medida que crecen, hasta los 3 años, son alrededor de 8 o 10 horas durante la noche y 2 o 3 horas de siesta. Se pueden repartir en 1 o 2 veces al día. Tengamos en cuenta que los chicos hoy están escolarizados en forma muy temprana, claro, por ahí más temprana de lo que uno quisiera como pediatra, y eso altera los patrones del sueño también. En el jardín tienen rutinas que en casa no hay. Y después, al partir de los 3 años, 4 dejan la siesta, y la recomendación es aproximadamente 8 a 10 horas de sueño nocturno, ¿no?
Bien. ¿Y hay hábitos que sirvan para favorecer el descanso? Sí, desde ya. A ver. Seguro. Ahí, bueno, recomendamos obviamente suspender las pantallas 1 hora antes, comer, hacer la última comida del día también, 1 o 2 horas antes de acostarse, ¿sí? Tener hábitos de leer un cuento o leer un libro, acompañar en esa rutina a los chicos de ir a dormir, acompañarlos a la cama e ir independizando cada vez más esa conciliación del sueño. O sea, no quiere decir que los adultos tienen que estar todo el tiempo al lado del chico para que se duerma, ¿sí? El chico puede aprender a conciliar el sueño solo, incluso desde muy chiquitito, no necesita estar con cuidado permanente, ¿sí? Pero sí establecer rutinas. El baño, el paseo, la cena y después dejar las pantallas, quizás hacer alguna actividad o algún juego más tranquilo. A veces por trabajos de los padres es el momento en que están más tiempo. Entonces, bueno, está buenísimo, pero que ese juego sea un juego tranquilo. A veces vienen los papás, sobre todo, porque bueno, es una cuestión medio de género y excitan a los chicos y los levantan y los hacen saltar y el chico queda. Entonces, proponer en ese momento, antes de dormir, los juegos un poquito más tranquilos. Clarísimo. Y nos metemos ya en la última parte de esta entrevista completísima sobre pediatría. Y ahora se suma a la mesa la doctora Alejandra Gaiano. Ella es médica pediatra, también infectóloga pediatra, especialista en salud pública y trabaja en el Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro. Nos vamos a meter en un temazo apasionante y tiene que ver con las vacunas. Y la primera pregunta es: ¿por qué hay una caída tan marcada, ¿no?, en la cobertura de vacunación? ¿Qué está pasando? La causa de las bajas coberturas es multicausal. ¿Sí? No hay una sola causa. En Argentina, en este momento, lo que más injerencia tiene en la disminución de las coberturas es la dificultad de acceso a las vacunas por parte de las personas vulnerables. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, no pueden acercarse al vacunatorio, no pueden acercarse en los horarios en los que el vacunatorio está abierto, no tienen plata para viajar, el vacunatorio está muy lejos. Después hay otra causa que son las falsas contraindicaciones. Los niños menores de 1 año en general muchas veces tienen, por ejemplo, infecciones respiratorias y en algunas oportunidades o los padres o los vacunadores o a veces hasta los pediatras les dicen que mejor no vacunarse. Y eso va demorando y atrasando la vacunación. Y ahora en Argentina hay cierta desconfianza, hay ciertos grupos que tienen desconfianza en las vacunas. Esto empeoró después de la pandemia. Nosotros antes de la pandemia, la verdad que en Argentina teníamos un programa excelente, con mucha confianza en las vacunas. Y después de la pandemia como un grupo antivacuna, ¿no? También claro, se ha extendido un poco la desconfianza en las vacunas en general, que partió un poco con las vacunas COVID y se extendió al resto de las vacunas. Y además otra cuestión es que hay enfermedades prevenibles por vacunas que hace décadas que no están, por ejemplo el sarampión. Entonces hay personas, y hay pediatras también, que no creen que el sarampión es una enfermedad grave porque básicamente nunca vieron ningún sarampión y nunca vieron ni enfermar ni fallecer a ningún niño con sarampión. Son víctimas de su propio éxito en ese sentido las vacunas. O sea, básicamente es un problema mundial. En Latinoamérica también hay bajas coberturas, pero nosotros en Argentina tenemos, si bien se están recuperando, también unas coberturas que no son adecuadas para lo que necesitamos y por eso estamos con reemergencia de varias enfermedades, sarampión, coqueluche, hepatitis A. Todas estas enfermedades estaban controladas y ahora estamos con reemergencia. O sea, Doc, ¿y el peligro real de no vacunarse cuál es? O sea, que vuelvan enfermedades que no estaban y me imagino que otros también. ¿Cuál es el peligro de no vacunarse? Bueno, sí, las enfermedades prevenibles por vacunas en general son enfermedades graves que generan internación, secuelas y fallecimientos. O sea que si las personas y los niños y niñas no están vacunados, pueden complicarse con alguno de los eventos y fallecer. Sí, de hecho, por ejemplo, con coqueluche ya tenemos 4 fallecidos en Argentina. Bien. Era una enfermedad que estaba
controlada, casi no había casos de coqueluche. Y el sarampión también, tenemos un brote de sarampión muy importante en el país que hacía años que no tenía, y esto tiene que ver, digamos, con la baja tasa de cobertura de vacunación. A lo mejor yo, para complementar a Alejandra, hay que recordar que las vacunas son una de las mejores estrategias de salud pública, digamos, ¿no? Sí. Y el hecho de que hoy no veamos esas enfermedades y que a lo mejor la población le haya perdido el miedo, digamos, ¿no? Porque, digamos, uno no ve polio, digamos, hay enfermedades que no las vimos más, tiene que ver porque al éxito de las vacunas. Entonces hay que restablecer esa confianza y hay que acompañar a que todos los niños y las niñas vuelvan a tener coberturas adecuadas. Me gustaría desmitificar la asociación de ciertas vacunas con ciertas divergencias del desarrollo, donde asocian autismo con ciertas vacunas. Eso ya está completamente desmitificado, pero los grupos antivacunas siguen conservando ese discurso, y bueno, los padres ante el miedo también confunde y también se potencia con las redes sociales. Y las redes sociales se arma un cóctel explosivo. Ale, ahí quería preguntarte, porque esta semana se emitió una alerta sanitaria por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, justamente lo que nombraba tos convulsa, también se puede decir. Sí. También, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué tan grave es y qué hay que hacer? Pasa justamente porque no tenemos coberturas adecuadas de las vacunas que contienen el componente de coqueluche o tos convulsa. El alerta es en provincia de Buenos Aires, pero hay muchas otras provincias que tienen circulación de coqueluche. De hecho, Tierra del Fuego es la que ahora tiene más tasas en todo nuestro país. Cava también, provincia de Buenos Aires también, y hay otras provincias. El coqueluche es una enfermedad que puede generar secuelas y fallecimientos, sobre todo en niños menores de 6 meses. Y hay dos cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Una, la enfermedad a veces es bien característica con una tos tipo quintosa y después con un reprise, nosotros le decimos, que hacen los niños. Eso es característico, pero la mayoría de los chicos no tienen los síntomas característicos. Tienen una infección respiratoria aguda baja, indistinguible del resto, y entonces no se sospecha, no se diagnostica y es muy contagiosa. Y otra cuestión es que no todas las provincias tienen la capacidad de confirmación diagnóstica con los métodos diagnósticos que se necesitan para la tos convulsa. Entonces pasa inadvertida. Por eso es que, sumada a todas estas cuestiones, está emergiendo también la coqueluche. Bien, Ale, y recién hablabas del sarampión, algo dijiste, pero la situación actual, si la tenemos que decir en cifras, ¿cómo está? ¿Está Mira, complicada? Estamos cursando un brote de sarampión. El brote no es un brote que está desbordado, pero sí hay cierta circulación comunitaria de casos de sarampión. Esto significa que hay casos que no se llegan a diagnosticar, pero sí llegan a contagiar. Nosotros éramos un país que estaba libre de sarampión, teníamos estatus de eliminación según la Organización Panamericana de la Salud, y este año hemos perdido el estatus de eliminación. Y otra cosa parecida al coqueluche, es que también pasa con sarampión, es que a veces los niños tienen un exantema muy leve, no es el sarampión típico, y entonces los pediatras no lo sospechan. Por eso es que hay circulación comunitaria. Es muy importante que las personas se vacunen, muy, muy importante, son vacunas seguras y efectivas, como decía Cari. En algún momento de la historia hubo un rumor con respecto a que producían autismo. Esto fue la persona, el médico, tiene un juicio porque eran datos apócrifos, totalmente apócrifos, y esto es importante decirlo porque ahora hay personas que otra vez están con este tema. Todas las vacunas que usamos en Argentina son seguras y efectivas. Nosotros tenemos una entidad regulatoria que es el ANMAT, que es una entidad robusta, con lo cual todos los padres y nosotros como pediatras tenemos que estar seguros que las vacunas aplicadas en Argentina son seguras y efectivas. Bien. Bueno, una cosa para decir es que con respecto al sarampión es que no solo es la baja tasa de cobertura, sino que nuestros países limítrofes, por ejemplo Brasil, también enfrentan brotes de sarampión. Y el hecho del turismo hace, digamos, que a lo mejor las personas viajen y contraigan la infección allá y vuelven a Argentina, y con nuestra baja tasa de cobertura, eso a su vez nos genera, digamos, un aumento en el número de casos. Entonces son cosas que hay que considerarlas, porque la situación, como dijo Alejandra, es compartida por varios países del mundo. Bien, clarísimo. Bueno, y ahora sí nos metemos en las dos últimas preguntas de este programa de pediatría
una gran mesa científica hemos armado, hemos pasado por casi todos los temas, casi, pues son muchos. Y a Karina te quiero preguntar, a ver, como reflexión, ¿no? ¿Qué temas de salud deberían reforzarse desde la escuela, fundamentalmente, y desde la comunidad? Bueno, mira, hoy en día no podemos hablar de salud solamente descartando la ausencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque hay un montón de habilidades que los niños aprenden en la escuela, ¿sí? Se termina de organizar lo que es la emocionalidad y la autorregulación. Los niños a partir de los 4 años comienzan a entender qué emociones sienten y están en un entorno social porque están en la escuela. Entonces la escuela es gran favorecedora de la convivencia escolar y de las regulaciones de sus emociones. Después también tenemos que hablar de la autoestima y la imagen corporal, ¿no es cierto? Los niños comienzan a comprender su imagen corporal desde nacidos, sostenidos por su mamá, que les da como borde, después jugando a juegos de qué linda manito, aprenden qué es la mano, después mirando fotos, cantando canciones, dónde están tus partes del cuerpo, así se va armando el esquema corporal de los niños. Entonces, la escuela es como protectora del cuerpo, ¿no es cierto? Hoy en día, estar en una institución donde respeta el cuerpo y no hay discriminación, y todos somos iguales. Eso es muy importante. Desde la educación sexual también aprendemos a respetar nuestro cuerpo y el cuerpo del otro. Desde la promoción de la salud, que es muy importante, y hábitos saludables, hablamos de la alimentación, que es saludable, hablamos del ejercicio físico, hablamos del sueño y hablamos también de las vacunas. Las vacunas no solo las recibo yo para mí, sino si yo me vacuno estoy protegiendo a mi compañero. Entonces, imagínate, la escuela tiene una carga de contenidos importantes para un desarrollo saludable, integral de todos los niños. Bien, y para cerrar me gustaría una reflexión del doctor Pablo Moreno, ¿no? Como decíamos en la presentación, expresidente nada más y nada menos que la Sociedad Argentina de Pediatría. Me gustaría una reflexión final sobre la práctica pediatra en general y en particular. Sí. Yo creo que, como te lo dije al comienzo, los pediatras somos los médicos de una familia a lo largo de mucho tiempo. Creo que todos los que estamos acá volveríamos a elegir ser pediatras, digamos, ¿no? Porque la pediatría es una especialidad que es distinta y diferente y los pediatras somos diferentes al resto de los médicos. Digamos, tal vez somos especiales, a veces uno no le gusta, digamos, autocatalogarse, pero somos distintos. Ahora tenemos algunas crisis, digamos, y tenemos algunos problemas. En la nueva generación de médicos no somos como una especialidad muy elegida, digamos, y esto a lo mejor tiene que ver porque, como le pasa a clínica médica, somos especialidades que no estamos bien remuneradas, digamos, ¿no? O sea, las especialidades que no tienen prácticas, digamos, tienen este problema. Y no hay duda que el pediatra es el médico de cabecera de niños y adolescentes y que es el que mejores herramientas tiene para acompañarlo a lo largo de su vida, para orientar a las familias, para defender sus derechos, digamos, en todas sus etapas. Pero esto necesita que haya, digamos, políticas de salud que acompañen y que los remuneren bien. Eso es una parte. Y por otra parte, los pediatras también hay una grave preocupación y que no es nuestra, probablemente sea de los quienes nos formaron a nosotros. Hace muchas décadas que la pobreza infantil impacta a la niñez argentina. Han pasado los gobiernos, han pasado distintos colores políticos, pero es un problema que no se soluciona. Digamos, los niños no votan, los niños no son escuchados, digamos, en los procesos electorales o en las mesas. Y la verdad es que nosotros nos gustaría o soñamos con que toda la niñez tenga acceso no solo a una medicina de buena calidad, sino que todos accedan a educación de buena calidad, porque los niños son el futuro, o sea, el futuro del país es estos niños que estamos formando ahora. Entonces, todos deben tener el acceso a una educación de calidad. Tal vez si todo esto sería como el ideal, digamos, o el sueño, digamos, de los pediatras. Yo siempre digo, los pediatras son la mejor solución a los peores problemas de la vida de una familia, digamos, ¿no? Y me parece que con esa reflexión me gustaría cerrar.
Doc, muchísimas gracias a todos, el equipazo que trajiste de pediatras, médicas, así que muy completo, les agradezco mucho, han dejado un montón de consejos muy útiles. Gracias, Leo, porque me parece que darle un lugar a la pediatría, digamos, es muy bueno y vos tenés una audiencia muy grande y eso nos favorece. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 15 horas acá en Noticias de Salud. Chau, chau.